uno de los sitios en los que recolectamos material y, por ejemplo, todas estas acumulaciones de rocas son el resultado de que han ido quitando las estructuras, los empedrados, los caminos, las tumbas para sembrar papas. Porque el lugar tampoco es susceptible de ser enajenado para la visitación pública. Infraestructura hidráulica, por ejemplo, petrograbados en terrenos privados alrededor del monumento. Esto nos permitió también contextualizar el hecho de que estas construcciones que vemos en el núcleo del Monumento Nacional Guayabo no fueron un resultado aislado, sino que es precisamente un desarrollo regional al que nos estamos enfrentando y que precisamente incluye no solo obras de infraestructura, hay manifestaciones artísticas, petrograbados, encontramos en la foto de la esquina superior derecha, encontramos, por ejemplo, áreas de extracción, yacimientos para la extracción de lajas que sirvieron para las construcciones de basamentos, para la construcción de tumbas. Y eso nos empieza a abrir entonces el panorama a una complejidad social mucho más amplia a la que en muchas ocasiones en la arqueología utilizamos y nos referimos solamente para decir un sitio ceremonial. No es ceremonial y no me estás diciendo nada. Al contrario, me estás confundiendo. Y ahí es donde también tenemos dificultades en cuanto a la gestión, tanto del conocimiento generado por la investigación, pero sobre todo para la conservación de los sitios patrimoniales. Encontramos una gran cantidad de infraestructura hidráulica, canales, estanques, áreas de pulido de algo en cursos de agua, y nos llamaba la atención, tanto a colegas como a personas que nos fueron a apoyar, etcétera. ¿Por qué esta obsesión por el agua? Infraestructura hidráulica, en uno de los sitios al que se conectan las calzadas, se llama Palomo 1, encontramos terrazas, calzadas, empedrados, escalinatas, tumbas, se realizaron excavaciones y se dataron 2 muestras de radiocarbono. Una, la que está en la parte de abajo, parece ser anómala, debido a que es muy antigua, 48 antes a 70 después de Cristo. Se mandó otra, digamos, estarían en los puntos rojos del dibujo de la esquina superior derecha. Se mandó otra que fue 1274 a 1391, a 1400. Ese sería el límite superior de las construcciones en la región, inclusive más que las Mercedes y Nuevo Corinto. Pero a nivel regional no se identifican construcciones posteriores a 1400. Mantengamos esto en mente. El otro sitio, Guayabo 4, a 1 kilómetro de distancia del núcleo arquitectónico del Monumento Nacional, se identifican plataformas, basamentos, terrazas, empedrados, escalinatas, infraestructura hidráulica, tumbas. Bueno, es un sitiazo fabuloso. Se hicieron excavaciones en 2 estructuras y los resultados se agruparon alrededor de 1000 a 1100 en una, 975 a 1100, 149 la otra. Por lo tanto, se asume que formaría parte de un proyecto constructivo integral con Monumento Nacional Guayabo. Les había hablado de las fases culturales, que a nivel regional y en las excavaciones, tanto en la recolección de superficie como en la excavación, la mayor cantidad de cerámica corresponde con la fase cultural La Selva, de 300 a 900 después de Cristo. Y de venir en un cierto incremento sostenido, hay una caída hacia el final de la ocupación precolombina.
Los resultados regionales fueron estos. En la esquina, perdón, no, en el extremo izquierdo se localiza el Monumento Nacional Guayabo. Y me he referido a Guayabo 4, que es el que parece ser una obra constructiva integral. A mayor saturación de color, hay mayor densidad de cerámica en superficie. Por lo tanto, en arqueología lo inferimos como mayor actividad humana. Para la fase cultural más temprana de las sociedades agroalfareras, de 1500 a 300 a.C., habría dos núcleos, pero una amplia dispersión de la población. Y nótese que en Monumento Nacional Guayabo no hay prácticamente evidencia de actividad humana. En la siguiente fase cultural, de 300 antes a 300 después de Cristo, hay una gran ocupación, lo que parece ser una aldea, un asentamiento de casi 2 kilómetros cuadrados, justo debajo del actual pueblo de la colonia agrícola Guayabo. Y en Monumento Nacional Guayabo, un poquito de rastros de seres humanos. La siguiente fase cultural, la selva, de 300 a 900, se empiezan a abandonar las periferias y hay una mayor nucleación. Ya aquí hay gente presente en Monumento Nacional Guayabo, pero se empiezan a desocupar las áreas periféricas. Y para la fase más tardía, de 900 a 1550, prácticamente está abandonado todo el territorio. Y se mantienen los asentamientos, nucleándose cada vez más la población, ¿sí? Esto nos indica una trayectoria de desarrollo muy interesante, en el sentido de que la región estuvo, sí, ocupada de manera dispersa, y hubo una tendencia cada vez mayor a nuclearse, a ir dejando las áreas rurales, a ir dejando las áreas periféricas y nuclearse en torno a espacios construidos de manera planificada, que parecerían estar relacionados con obras para mitigar el riesgo ambiental, eh, organizando el espacio construido, es decir, con una planificación y con evidencias de especialización en torno a agricultura, selección y transporte de material constructivo, diseño y ejecución de construcciones diversas, empedrados, calzadas, basamentos. Hay clara evidencia de intercambio entre diferentes regiones, así como una administración sociopolítica y con componentes ideológicos. No sabemos qué significaba el volcán, por ejemplo, en el fondo del acceso principal del Monumento Nacional Guayabo, alineado con las calzadas, etcétera. Difícilmente por el momento, con base en los datos que tenemos y las fuentes de acceso, difícilmente podremos desentrañar qué significaba. Pero ahí está claro que hubo una planificación y un referente conceptual sobre el entorno, ¿sí? Ello nos permite inferir una profunda complejidad en la manera en que se crearon significados sobre el entorno. ¿Cuáles fueron? Por ahorita no lo sabemos, pero van evidenciando entonces los diferentes grados en que podemos considerar la manera de organizar este tipo de sociedades precolombinas. Y cuando terminamos el trabajo de campo, y cuando empezamos a contrastar toda esta información, nos fuimos haciendo una serie de preguntas. El equipo de trabajo, colegas, bueno, ¿por qué este abandono de las áreas periféricas?
Para esto me tenía que regresar a México a terminar la redacción de la tesis. Pero, pero nos íbamos preguntando por qué se abandonan lugares tan lindos, que ahorita, pues, ¿ves? Siempre verde, llueve, tienen sus ríos, etcétera. Y notamos que precisamente la nucleación y abandono de las áreas periféricas a los núcleos arquitectónicos estaba en relación a los lugares en los que encontramos mayor cantidad de infraestructura hidráulica, estanques, canales, y habíamos tenido la oportunidad en 2013 de datar uno de los canales, uno de los acueductos en Monumento Nacional Guayabo. Y la datación nos dio 729 a 950 después de Cristo. Cuando de repente traslapamos y vemos que la mayor obsesión constructiva de la población precolombina ocurrió alrededor de 1000, y es en torno precisamente a estos asentamientos, y la evidencia del material cerámico nos indica que hubo un proceso de abandono gradual de los alrededores, aunque había ríos y demás, y se agrupan alrededor de los canales y los acueductos, nos lleva a plantear, y esto ya como una hipótesis concluyente derivada de la investigación y que tiene que ser sometida nuevamente a prueba, es que con la construcción del núcleo arquitectónico parece haberse detonado la desocupación de las áreas rurales, implicando nucleación de la población, centralización económica, construcción de infraestructura hidráulica, por supuesto un incremento demográfico de la periferia que se habría ido hacia las partes centrales. No habría una clara delimitación de las localidades de ocupación, tal como sitios arqueológicos. Pero todo esto parece ser en relación con un cambio climático que está claramente documentado para Mesoamérica, cuando menos, hacia la parte norte de América Central. No tenemos datos paleoclimáticos claros en esta parte del mundo, pero sería entonces la implicación de prueba para contrastar esta hipótesis. Parecería que estaba lloviendo menos. De allí la obsesión por la construcción de acueductos, canales, etcétera. Pero después de 1400 no hay más construcciones en la región, en este tipo de asentamientos, y se evidencia un descenso demográfico muy marcado que finalmente fue considerado, para cerrar esta investigación, como el reflejo de un proceso de dispersión de la población, ocasionado quizás por la consolidación de condiciones ambientales de mayor precipitación, de bosque ahora sí lluvioso, en el que no habría sido necesario estar nucleados en torno a un centro arquitectónico. Es decir, no llovía alrededor de 1000, que es cuando colapsan las grandes urbes mesoamericanas, Teotihuacán, Tikal, Palenque. Las ciudades-estado mayas se dispersan por la falta de lluvia, se contrae la frontera tropical de norte a sur. Hay una fuertísima presión demográfica sobre el altiplano mexicano, etcétera, alrededor de 1000. Bueno, un poco antes, alrededor de 800, pero para 1000 es cuando está en su máxima expresión este fenómeno tanto de sequía como de presión demográfica. Y aquí parece estar ocurriendo algo muy interesante, y es que la gente se nucleó en torno a estos centros arquitectónicos con infraestructura destinada a la gestión del recurso hídrico. Sin embargo, después de 1400 no hay construcciones en estos sitios, hay una suerte de abandono,
disminuye la densidad de material cerámico y es por lo que se plantea esta hipótesis final, insisto, que tiene que ser contrastada con nuevas investigaciones propias o de colegas. Parecería que al incrementarse las precipitaciones, pues no hubiese sido necesario estar en torno a estos centros arquitectónicos y la gente se hubiese dispersado a vivir de manera autónoma y no regida por quienes detentaban el poder en estos centros cacicales. Les agradezco mucho, estaba planteado para hacerlo muy breve, pero se extendió demasiado. Les agradezco su atención. Quedo a la orden, ya sea para dudas o consultas en este momento o después. Tienen ahí el enlace a mi correo electrónico o lo pueden encontrar muy fácilmente en el correo institucional gerardo.alarcón, @ucraccr. Muchas gracias, que tengan excelente tarde.